Relataba Humberto hace algunos instantes, desde el Hemocentro Regional de Maldonado hay preocupación por el escaso uso de plasma de convalecientes de pacientes con COVID-19 en el tratamiento de otros pacientes infectados. Para profundizar sobre el tema recibimos a su director técnico, el doctor Jorge Curvelo. Buenos días, bienvenido, doctor. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, ¿cómo les va? Bien, ayer nosotros emitíamos la nota que le hizo nuestra corresponsal en Maldonado, Vicky de los Santos, a propósito de, bueno, de su insistencia y de marcar el poco uso que tiene este tipo de tratamiento en pacientes y la utilidad que tiene en las primeras 72 horas de pacientes con comorbilidades que presentan síntomas, aunque no de gravedad. A propósito del tema, ayer aprovechábamos que teníamos a la secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta, para consultarle. Y me gustaría comenzar esta entrevista haciendo un resumen de lo que comentaba la doctora Arteta en el día de ayer aquí en Arriba Gente. Escuchábamos la palabra del director del Hemocentro de Maldonado preguntándose por qué no se hace más tratamiento con plasma de convalecientes, ¿no? De personas que se recuperaron de COVID-19. ¿Se viene monitoreando esa situación? ¿Hay una postura desde el sindicato médico? No, el sindicato médico en este caso está del lado de, digamos, de la evidencia científica. Este tratamiento ha sido discutido, no discutido, pero sí, como tantos otros, ¿no? ¿Se acuerdan de la ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, la opinada? O sea, se han ensayado muchos tratamientos. El plasma de convaleciente mostró cierto beneficio en un grupo de pacientes y en realidad hay un poco de controversia en el timing, en cuándo sería. Entonces, el lugar que tiene el plasma de convaleciente, si lo tiene, es al inicio, o sea, en los primeros 3 días. Y el problema que tenemos es que en muchos prestadores está absolutamente sobrecargada la capacidad de los prestadores para a la atención en domicilio, ya no de quienes podrían ser pasibles de plasma de convaleciente, en la atención a domicilio de personas que tienen necesidad de ser vistas en domicilio por gravedad, ¿no? Porque tienen síntomas. Entonces, lo que nosotros creemos que hay muchas causas. Una es que la contundencia del beneficio no es como en otros casos que ustedes conocen o como esto de la vacuna, ¿no? Una cosa grande. Eso es lo primero. Lo segundo es que la administración de plasma no es una pastilla, ¿no? Es una transfusión. Y como tal, es un acto médico que necesita ser monitorizado, tener condiciones. No es algo que sea simple. Entonces, con esto que decimos de tanta exigencia del sistema, por ejemplo, la persona tiene que ser o trasladada a un centro de salud, donde muchas veces, como sabemos, no hay lugar para las personas que consultan, ni siquiera. Entonces, la logística de cómo se implementa no es tan simple. Yo sé que Maldonado tiene una unidad móvil que es para esto, del Hemocentro. En Montevideo eso hemos intentado hacerlo y nos hemos puesto en contacto con los especialistas en hemoterapia. También nos referían que la cantidad de suero de convaleciente disponible, por lo menos hace unas semanas o 2, cuando yo estuve viendo cómo implementarlo en una institución, nos decían que no tienen grandes cantidades tampoco como para decir, bueno, sí, cientos de personas se pueden beneficiar de esto. Que se utiliza en forma puntual, así como otros tratamientos que también se pueden utilizar de forma puntual. Pero lo más importante es que tiene que ser administrado muy al inicio de la infección. Bueno, doctor Curvelo, elegimos comenzar con este disparador porque de alguna manera usted vio ayer esta entrevista y quería, bueno, dar también su posición sobre el tema. Así que, bueno, lo escuchamos a propósito de lo que decía la secretaria general del Sindicato Médico. Sí, en realidad digo, primero, estamos de acuerdo que la indicación del plasma convaleciente, lo hemos dicho por todos lados y los trabajos científicos así lo avalan, es en las primeras 72 horas. Eso no hay ningún tipo de duda y ningún tipo, digamos, de diferencia en lo que puedan decir otros colegas que puedan estar manejando
información científica como la que estamos manejando nosotros y el grupo de trabajo que se ha dedicado a todo este tema de la aplicación del plasma convaleciente. Está claro que tiene que ser dentro de las primeras 72 horas. Con respecto al sistema de cómo implementarlo, de cómo el sistema de salud, yo lo que digo es de que tenemos una lucecita para poder ayudar a disminuir justamente lo que propios colegas desde el sindicato médico han estado obviamente denunciando, que es la saturación del sistema de salud, la saturación de las camas de CTI, la saturación de los posibles pacientes que requieran respiradores. En la medida que nosotros tengamos más en cuenta este tipo de tratamiento y que lo empecemos a aplicar, está demostrado que justamente lo que disminuimos es el ingreso de los pacientes a los centros asistenciales, a los CTI. ¿Cómo implementarlo? Yo creo que sí, que tenemos. De hecho, hay instituciones que lo han demostrado. La propia ACE, que al inicio decían que era imposible de que desde lo público se pudiera implementar, desde lo público estamos recolectando el plasma y estamos teniendo realmente una respuesta excelente de parte de toda la población a nivel nacional. Desde lo público, a través del INOT, el doctor Martín Macri allí ha dispuesto cómo implementar para atender a los pacientes ambulatorios para hacer este tratamiento. Sé que lo han hecho también el británico, la española, el Casa de Galicia. Bueno, o sea, que hay instituciones que han implementado de cómo de alguna manera brindar esta posibilidad cierta que tenemos al alcance de la mano para tratar de disminuir, vuelvo a insistir, esos casos que vayan hacia la gravedad. Creo que justamente mencionó otros tipos de tratamientos como la ivermectina, no me acuerdo ahora, otros tratamientos que sí estuvieron un poco en ronda para ver si eran efectivos o no. Creo que el plasma convaleciente justamente un poco se separa de ese tipo de tratamiento porque esto sí ha demostrado que dentro de las 72 horas tiene realmente una posibilidad cierta de ayudar. Por lo menos dentro del 100% que se le aplican, hay un 80% que sí lo demuestra. Ayer hablaba yo con el doctor Pontet, que es el presidente del CTI, de la sociedad del CTI, en la cual un poco porque quedaba como que estábamos hablando cosas diferentes y el mismo trabajo en lo que nos estamos refiriendo tiene dos puntas, que es el trabajo de recovery. El trabajo de recovery dice claramente que los pacientes internados en CTI no tienen indicación y eso estamos totalmente de acuerdo. Y a su vez dice que en aquellos pacientes que están aplicados dentro de los primeros 7 días hay una tendencia a disminuir la mortalidad. O sea que de alguna manera están en consonancia con lo que nosotros estamos aplicando, que aparte estamos basados en el trabajo del doctor Pollack de Argentina, ¿no? Claro, doctor, parece no haber demasiadas diferencias en cuanto a la utilidad de este tratamiento en las primeras 72 horas en pacientes que todavía no llegan a ser críticos. Hace un par de meses lo dialogábamos aquí en Arriba Gente también con el hematólogo, el doctor Pablo Mullí. Lo que parece haber son dificultades en la aplicación del tratamiento justamente por los obstáculos que presenta por su propia naturaleza. Usted ayer en la nota que nosotros emitimos comentaba que podría llegar a haber unos 100 pacientes pasibles de recibir este tratamiento y sin embargo se está transfundiendo con plasma a 8 o 9 por día. Estas instituciones que usted mencionaba, ¿por qué tienen tan baja cantidad entonces si no tienen dificultades? Y porque yo creo que ahí estamos teniendo una subestimación cuando tenemos el inicio de los síntomas por parte del médico que lo diagnostica. Yo creo yo, ¿no? Porque no le encuentro, la verdad, una explicación el por qué, o por lo menos consultar para ver si es posible de aplicar este tratamiento. Yo creo que lo que hay es que cuando empezamos, cualquiera de nosotros que pueda llegar a tener COVID, inicialmente pueda tener apenas un dolor muscular, apenas unos picos de fiebre, y como son las primeras 72 horas, obviamente que nadie piensa en lo peor o que se va a agravar o que va a evolucionar en forma desfavorable. Entonces yo lo que digo es, al tener más presente la posibilidad de este tratamiento, obviamente que va a estar más indicado. Yo no puedo creer que los 3.500, 2.800, 2.700 casos que estamos teniendo por día todavía nuevos de COVID positivo, no hayan pacientes de 75 años, de 65 años con mortalidades, que son los que claramente dice el protocolo. Y por debajo de los 65 años, aquellos pacientes que tengan alguna mortalidad como para poder hacérselo. Entonces yo creo que pasa por el médico que llega rápidamente a estar en contacto con el inicio de la enfermedad, lo tenga en cuenta para poder de alguna manera aplicarlo, ¿no? ¿Y en ACE cuántos pacientes están beneficiando de este tratamiento que usted mencionaba que sí se está pudiendo hacer en el ámbito público?
Y no te sé decir el número concretos, no te puedo decir son 7, 8, 9. Yo lo que te puedo decir la cantidad de plasma que nosotros enviamos desde donde tenemos estoqueado, que es el Hemocentro Maldonado, y lo que obviamente está estoqueado en el Servicio Nacional de Sangre. Hoy yo en el Hemocentro tengo en torno a los 200 plasmas prontos para poder ser transfundidos. ¿Y eso para cuántos pacientes es? ¿Para cuánto? Porque la verdad que yo no tengo idea. ¿Hay, digamos, suficiente cantidad de suero de plasma para 100, 200 pacientes? Hoy, en este momento, sí, cuando yo te hablo que tengo 200 plasmas en los freezer es porque tengo 200 potenciales pacientes para ser transfundidos. Cada plasma es un paciente que es la dosis que está indicada por protocolo. Y es más, obviamente seguimos teniendo, por suerte, una excelente respuesta del paciente que tuvo COVID, que hoy quiere ser donante, porque obviamente está al tanto de este posible tratamiento y obviamente que se ofrece y está llamándonos para poder ser donante. Entonces yo lo que digo es que hasta por respeto de esa persona que está dando lo mejor de sí, que está perdiendo miedo, porque realmente el que tuvo COVID tuvo que pasar por un montón de etapas de derribar esos miedos por la propia enfermedad y que hoy de alguna manera se acerca igual a extender su brazo para poder dar su plasma que tiene la cantidad de anticuerpos adecuados para poder aplicarlo al paciente que lo necesite. Entonces ese plasma es el que yo digo que tenemos que de alguna manera, tenemos la obligación hasta moral, digo, y ética de tener que por lo menos difundir la posibilidad del tratamiento y ver de alguna manera el beneficio que podemos tener a los pacientes que se le aplican, que estén dentro del protocolo, ¿no? Doctor, en los argumentos aparecía el de la evidencia científica, que usted ya lo respondió, el de la poca disponibilidad del plasma, que acaba de darnos un detalle de la disponibilidad que habría, pero también se habló de otra situación que por allí la doctora dijo, esto no es como dar una pastilla, hay que hacer una transfusión, es decir, es un acto médico. Y eso sumado al estrés que tiene el sistema en este momento es lo que también aparecería como dificultoso de poder mantener ese tratamiento. Lo que a mí no me quedó claro es si esto es específicamente la realización de una sola transfusión en esas 72 horas en que el paciente es diagnosticado de COVID-19 o hay que mantener esas transfusiones durante un periodo un poco más largo. Es decir, allí estoy tratando de entender si las mutualistas, el servicio público, pueden realizar ese tipo de tratamiento a domicilio, como en este caso de repente lo estaría necesitando un paciente, porque expliquemos la situación. En general, los síntomas que presenta el paciente en esas primeras 72 horas no son síntomas extremadamente graves. Se agravan después. Entonces mi pregunta tiene que ver para que usted nos explique un poco si es algo tan complejo de poder instrumentar. ¿Me escuchan? Pues se me cortó un poquito. Se cortó. Le preguntaba si es tan complejo de poder instrumentar por esto previo que le decía, desconozco qué es lo que se necesita en realidad como para poder hacer ese tratamiento. Sí, te agradezco la pregunta porque tal cual. Primero, es cierto que se lo tiene que hacer un médico hemoterapeuta cuando es en domicilio. Y el protocolo así lo dice, que preferentemente, justamente si se puede hacer en domicilio, realizarlo en domicilio. Es cierto también que no hay médicos hemoterapeutas en todas las instituciones como para poderlo hacer potencialmente a todos los pacientes que lo puedan requerir. De ahí es que cada mutualista de alguna manera implementó y desarrolló la posibilidad de que, bueno, que sea ambulatorio, o sea, que al paciente se lo traiga a domicilio, se lo ponga en determinado lugar específico, obviamente que bien pensado, que esté por fuera de lo que es una emergencia por el tema de riesgo de contaminación, y después se pasa la transfusión que no dura más de 40 minutos, una hora lo sumo, y se lo devuelve a su domicilio. Ahí es donde cada institución ha desarrollado la logística para poder desarrollar este tratamiento. Yo te digo caso concreto, Hospital de Maldonado, por ejemplo, puso una carpa. Entonces una carpa que está por fuera del hospital, por fuera de la emergencia, donde el paciente no tiene contacto con el paciente directo y se le transfunde ahí, obviamente que está con el personal y con todos los cuidados adecuados. Cuando es en la institución, lo puede hacer el técnico transfusionista, como cualquier transfusión que se hace de plaquetas, de glóbulos rojos, de cualquier hemocomponente, no así en el domicilio, porque obviamente ahí sí tiene que ser el médico hemoterapeuta por, bueno, los cuidados que tiene que tener. Que obviamente no es como dar un comprimido bioral, sí es cierto,
pero también no deja de ser un tratamiento más, como pasar un suero. Obviamente que tiene otros posibles riesgos por ser un líquido biológico y que no es tan simple como pasar un suero glucofisiológico, pero tampoco es de que tengamos el riesgo inmediato de que recibe un plasma y en forma inmediata pueda tener una reacción severa o una situación que no pudiera manejarse por parte del médico hemoterapeuta en domicilio o por el técnico en el centro asistencial donde se encuentre el paciente. Yo lo que voy es que entre beneficio y riesgo, yo no tengo duda de que es mucho más el beneficio que podemos tener del plasma pensando en la enfermedad y lo que queremos prevenir, ¿no? Justamente disminuir esa etapa grave que está teniendo la enfermedad y en esos ingresos que estamos viendo a los sanatorios o a los CTI o a los cuidados intermedios. Yo creo que con esto es una ventanita que se nos abre hasta que obviamente tengamos a toda la población vacunada, como estamos deseando de que tenerla y tener obviamente esa famosa inmunización de rebaño. Yo te pregunto a cualquiera de ustedes, si mañana y que Dios permita, su esposa, su madre, su abuela, su tía tienen COVID y le diagnostican COVID, sabiendo que está esta posibilidad, ¿ustedes no harían el tratamiento? ¿No pedirían por lo menos la posibilidad de realizar el tratamiento? Si aparte, ¿qué puede pasar en el peor de los casos si se le hace y no tiene resultado? Que evolucione el tratamiento, evolucione a la gravedad como si no se lo hubiese hecho. Ahora, después que pasaron esas 72 horas y evolucionaron a esa gravedad, ¿no les va a quedar siempre? Y si le hubiésemos hecho el plasma, ¿no hubiésemos evitado esta situación? Y bueno, yo qué quiere les diga, yo se lo haría. Sí, yo también, doctor. Lo que a mí no me queda claro es si su postura apunta a que no hay, digamos, voluntad de los médicos o falta de información, o si son dificultades de las instituciones y el estrés del sistema que impiden que se lleve a cabo este tratamiento. No, yo creo que hay una falta de información por un lado y por otro lado creo que hay, vuelvo a insistir, a subestimar a veces la gravedad que puede haber potencialmente de ese paciente inicialmente que está siendo diagnosticado de COVID. Creo que pasa por ahí. Obviamente que no voy a estar suponiendo de que hay una mala praxis de los colegas, para nada, digo, no pasa por ahí. Pasa por el hecho de informar, hacer esto que gracias a ustedes estamos haciendo, de tener información. El otro día, sin ir más lejos, la Operación Médica del Interior, a través de su Comité de Educación Médica Continua, hizo y conformó una reunión vía Zoom para todos los médicos del interior, que estuvo excelente, que participó el doctor Henderson, participó la doctora Jimena Prieto como infectóloga, participé yo, a los efectos de llevar información y de alguna manera tener claridad a la hora de cómo implementarlo, dónde implementarlo, cómo realizarlo, porque en el interior tampoco tenemos médico hemoterapeuta en cada una de las instituciones, pero sí hay técnicos transfusionistas, sí hay bancos de sangre, a los efectos de poder de alguna manera brindarles el apoyo y brindarles la seguridad que ante la situación que tengan un potencial paciente van a poder realizar el tratamiento. ¿Qué pasa con la unidad móvil que ustedes presentaron, que el Hemocentro de Maldonado presentó cuando se inauguró el INOT, que tenía posibilidades de hacer este tratamiento en domicilio? ¿Se está utilizando? ¿En qué zona del país? ¿Solo Maldonado o también en otros departamentos? No, la unidad móvil de aféresis UMA, estamos recorriendo todo el país. La semana pasada estuvimos en Rivera. Bueno, tenemos... La fin de semana que viene vamos a estar en Artigas, en Echá. Tuvimos vamos a estar en La Valleja la semana que viene y en 33. Estamos recorriendo distintos puntos del país y obviamente gracias a esa unidad móvil es que estamos teniendo la posibilidad de tener donantes de plasma convaleciente, a los efectos de no centralizar solamente los donantes en Montevideo, Canelones o Maldonado, porque potenciales donantes tenemos en todo el país. Fíjense que las máquinas, como yo siempre digo, Bueno, estaba explicando un móvil que fue presentado hace algunas semanas cuando se inauguró el segundo centro COVID de Montevideo en el INOT, donde se mostraba esta unidad nueva de aféresis que permite, justamente tiene la tecnología para que alguien pueda donar y que se le quite el plasma, ¿no? Que no es una donación común y corriente de sangre, o sea, se precisa otra tecnología. Para el paciente es incluso menos, según nos explicaban ese día. Ahí retomamos la comunicación, doctor. Y mi pregunta es, ¿se está utilizando para donantes, pero también se está utilizando para transfundir plasma?
No, esta unidad está pensada específicamente para donantes, para extraer plasma convaleciente. Bien. O sea, para transfundir es lo que hemos explicado hasta ahora. Ah. O va el médico hemoterapeuta, que de hecho acá en Maldonado lo estoy realizando yo personalmente, en los domicilios que obviamente nos lo indican, o se traslada el paciente, sea al hospital de Maldonado o al hospital de San Carlos, donde ya está pensado dónde transfundir al paciente, cosa de no correr el riesgo de los otros enfermos que puedan estar en la emergencia, ¿no? Uh-huh. Y el otro punto que no me quedó muy claro es qué capacidad habría hoy en día con el plasma disponible que hay. ¿Para cuántos pacientes al día? Porque usted mencionaba, tengo 200 bolsas de plasma que son 200 pacientes, pero no se las van a gastar en un día, ¿no? Es una cosa que se va entrando por otro lado. Con el nivel de donación que hay, que tengo entendido ha aumentado en las últimas semanas, ¿qué capacidad hay hoy en día? ¿Cuántas personas podrían recibir plasma de convaleciente? Y hoy en día te diría que perfectamente podríamos estar transfundiendo un promedio de 50, 60 pacientes por día sin ningún tipo de inconveniente. Porque a su vez, vuelvo a insistir, estamos teniendo por suerte una muy buena respuesta de aquellos potenciales donantes que fueron pacientes y que están respondiendo a la solicitud, al llamado de tenerlos como donantes. Entonces, en virtud de que tenemos esa materia prima, porque obviamente nada de esto podría servir si no tuviéramos ese plasma disponible para poder ofrecérselo al paciente que potencialmente lo puede recibir. Entonces, tenemos esa respuesta. Estamos teniendo una excelente respuesta a los donantes. Y también me gustaría dejar bien en claro, porque esta información ya está circulando y es probable y está bueno que la gente lo pida a su prestador de salud en caso de ser paciente o de algún familiar. ¿En qué caso se aplica la transfusión con plasma de convaleciente? El caso concreto y que lo dicen los protocolos es mayores de 75 años seguro, ya por la edad define que es posible de poder recibir el plasma convaleciente. Mayores de 65 años con alguna comorbidad, llámese si es diabético, estresado, hipertenso, cardiópata, bueno, eso es lo que llamamos de comorbidad. Y por debajo de 65 años, un triage que va específicamente entre médico tratante y el médico hemoterapeuta de la institución en donde se encuentre el paciente. A los efectos, te pongo siempre de ejemplo, una persona de 50 años, no tiene la edad que dice el protocolo, pero es obeso, estresado, hipertenso, ¿tú no se lo harías? Es un paciente que obviamente que hay que ponerlo sobre la mesa, evaluarlo, porque creo que se podría llegar a beneficiar si recibe plasma convaleciente. Doctor, usted ya hizo mención en un momento de la entrevista a la República Argentina. Además de los resultados que usted nos habla positivos aquí en Uruguay, además de Argentina, ¿en algunos otros países se está realizando con éxito este tipo de tratamiento? Y hasta donde yo tengo conocimiento, en España lo han realizado y lo han realizado con éxito. Nosotros tuvimos una reunión vía Zoom gracias a un contacto que hizo el doctor Henderson con el doctor Casadeval, que es un cubano que está en Estados Unidos, dirige a la clínica John Hopkins y a su vez es asesor de la FDA. Y él está aplicando este tratamiento y él es uno de los defensores así acérrimos de realmente poder dar este tratamiento como posibilidad. Voy a decir, no es la cura, es una posibilidad cierta para tratar de ayudar a evitar a que el paciente pueda evolucionar a una etapa más grave de la enfermedad hasta tener la vacuna y hasta tener obviamente esa inmunidad de rebaño que se quiere. Pero en la medida que sigamos teniendo esta cantidad de infectados por día, que rondamos entre los 2.800, 3.000, 2.500, hay un porcentaje grande de la población que puede llegar a beneficiarse y ayudar a no agravar su enfermedad una vez que se la diagnostica. Doctor, ha sido más que amable, ha quedado absolutamente clara la posición. Le agradecemos muchísimo por este contacto en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? No, gracias a ustedes, agradecerles una vez más, porque son fundamentales en ayudar justamente en esto, a tratar de transmitir, de educar, de concientizar a todos, a la población y al cuerpo médico también, de que es una herramienta más que tenemos para enfrentar esta enfermedad, que bueno, ojalá pase rápido, pero por lo menos una muerte que se evite haciendo este tratamiento, creo que vale la pena el esfuerzo. Ni que hablar, doctor. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Hemos estado en diálogo con el doctor Jorge Curbelo desde el Hemocentro Regional de Maldonado, él es su director técnico. Bueno, a propósito de la posibilidad de la aplicación como tratamiento de plasma de convalecientes a quienes sean positivos de SARS-CoV-2.